Me llamo Gabriel y durante años llevé sotana crucifijo al pecho y un silencio que me consumía por dentro. Hoy, después de décadas, me atrevo a romperlo. No es fácil. No lo fue nunca. Porque lo que voy a contar no solo pone en duda mi fe, sino también la de aquellos que creyeron que la Iglesia era un refugio intocable, puro, incorruptible. Yo también lo creí. Y esa fe me sostuvo. Hasta que se convirtió en la misma cadena que casi destruyó mi vida. Nací en un pequeño pueblo escondido entre montañas, donde las campanas de la iglesia marcaban las horas más que el sol. Mi madre repetía que había nacido con el alma destinada al servicio de Dios. Me lo decía cada vez que me veía inclinarme con devoción frente al altar improvisado en nuestra casa, una imagen descolorida de la Virgen, unas flores marchitas y un cirio que ardía hasta consumirse. Mi padre no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz tenía la firmeza de las piedras del río. Decía que la vida era dura, que la tierra exigía más sacrificio que las oraciones, pero aún así me apoyó. Desde niño crecí entre procesiones, cánticos y el olor penetrante del incienso. El sacerdote del pueblo, el padre Ignacio, me veía como a un hijo adoptivo. Decía que mi mirada era distinta, que tenía la seriedad de quienes han nacido para obedecer. A los 15 años, durante una Semana Santa, que recuerdo como un sueño febril, escuché un sermón sobre la vocación. Ignacio habló de renunciar al mundo, de entregarse por completo a Dios, de la gloria de sacrificarse por los demás. Sentí que esas palabras eran para mí. El corazón me ardía, como si la voz de Dios me hablara directamente desde el púlpito. Esa noche, recé hasta el amanecer. Y cuando salió el sol, mi decisión estaba tomada. Quería ser sacerdote. Mi madre lloró cuando se lo dije. Lloró de orgullo y de miedo. Orgullo porque su hijo se convertiría en siervo de Dios. Miedo porque sabía que esa elección me apartaría de la vida común, de la posibilidad de formar una familia, de los abrazos cotidianos que ella tanto valoraba. Mi padre simplemente asintió. No dijo nada, pero su silencio pesó más que cualquier sermón. Aún así no me detuvieron. Al contrario, me acompañaron hasta la entrada del seminario. Recuerdo con claridad la primera vez que vi los muros del Seminario Mayor de San Bartolomé. Se levantaban imponentes en la cima de una colina, rodeados de campos secos y caminos polvorientos. No eran paredes de refugio, eran murallas de piedra con ventanas estrechas como ojos vigilantes. El portón de hierro se cerró tras de mí con un sonido metálico que aún resuena en mis pesadillas. La vida allí era rígida, calculada, inquebrantable. Nos despertaban a las 4 de la mañana con el tañido de una campana que desgarraba el silencio. La primera oración era en completo ayuno de rodillas sobre el suelo frío, recitando letanías hasta que las rodillas sangraban. El desayuno apenas un pan duro y café aguado. Luego clases de teología, latín y filosofía escolástica. El trabajo físico completaba la rutina: limpiar los jardines, cargar leña, reparar muros. El cuerpo dolía, pero nos decían que ese dolor era la prueba de que Dios nos estaba purificando. Al principio lo creí. Me obligaba a pensar que cuanto más sufría, más cerca estaba del cielo. Pero pronto empecé a notar detalles que no encajaban. Algunos compañeros tenían privilegios: mejores comidas, tareas más ligeras, ropas más suaves bajo la sotana. Los llamaban los escogidos. Se reunían en privado con los superiores, recibían visitas misteriosas en la noche, y al día siguiente aparecían con miradas cansadas, como si hubieran envejecido años en unas horas. Yo era joven ingenuo, y prefería pensar que eran imaginaciones mías. ¿Quién era yo para cuestionar a los hombres de Dios? Pero hubo algo que me obligó a abrir los ojos. Una noche de invierno, cuando el viento azotaba los muros y los pasillos parecían gemir como almas en pena, escuché pasos. No eran los de un seminarista. Eran firmes, pesados, acompañados de un sonido metálico. Me escondí tras una columna y vi a 2 sacerdotes arrastrando a un muchacho por los brazos.
Lo reconocí, era Tomás, un novicio callado apenas un año menor que yo. Su rostro estaba pálido, los labios morados, y murmuraba algo entre dientes que no logré entender. Los sacerdotes lo condujeron hasta una puerta que siempre estaba cerrada con llave al fondo del pasillo norte. La abrieron con rapidez, lo empujaron dentro y la cerraron con un estruendo que me heló la sangre. Esa puerta se convirtió en mi obsesión. Pregunté a mis superiores qué había allí. Respondieron con evasivas. Un archivo antiguo, almacenes sin importancia, no es asunto tuyo. Tomás nunca volvió a aparecer. Cuando pregunté por él, me dijeron que había abandonado el seminario para regresar con su familia. Pero yo conocía a Tomás. No tenía a dónde regresar. Su familia había muerto en un accidente hacía años. Ese fue el primer golpe a mi fe, pero no el último. Los meses siguientes fueron un desfile de contradicciones. Durante las misas, los superiores predicaban humildad, pero recibían visitas de hombres ricos que les entregaban sobres gruesos. Hablaban de castidad, pero había rumores de encuentros prohibidos en las noches. Predicaban la pobreza, pero sus habitaciones estaban llenas de vino caro, mantas de seda y libros traídos de Europa. Y yo, con apenas 17 años, empecé a comprender que la iglesia que me habían enseñado en los catecismos no era la misma que habitaba entre esos muros. Sin embargo, el punto de quiebre, el momento en que entendí que mi vocación podía ser una trampa, llegó con la visita del obispo, un hombre corpulento de rostro duro y ojos oscuros que llegó en un automóvil negro con chófer. Lo recuerdo bajando del coche con su sotana bordada en oro, mientras todos nos arrodillábamos en señal de respeto. Yo también lo hice, pero cuando levanté la vista y me crucé con su mirada, sentí un escalofrío. No era la mirada de un pastor cuidando a su rebaño. Era la mirada de un dueño inspeccionando su propiedad. El rector del seminario, un hombre temido y respetado, casi se doblaba ante él. Le hablaba con voz temblorosa como si aquel obispo pudiera decidir su destino en un segundo. Durante el almuerzo, mientras nosotros comíamos las sobras habituales al obispo, le sirvieron carne jugosa, pan recién horneado y vino rojo como sangre. Yo lo observaba en silencio, y lo que vi en su relación con el rector no era devoción, era miedo. Fue en ese instante cuando empecé a entender la fe. Era un lenguaje para los de abajo, pero el verdadero poder hablaba en susurros detrás de puertas cerradas. Yo aún no sabía hasta dónde me llevaría esa revelación. Después de aquella visita del obispo, algo en mí cambió para siempre. Hasta entonces aún podía engañarme, convencerme de que las contradicciones eran pruebas, de que las injusticias eran meros accidentes humanos dentro de un camino divino. Pero lo que vi en la mirada de aquel hombre me dejó marcado. En el seminario comenzaron a circular rumores. Unos decían que el obispo tenía influencia incluso en Roma, otros que era intocable porque sabía demasiado sobre todos los superiores. Lo cierto es que tras su visita las reglas se endurecieron aún más. La rutina ya era asfixiante, pero pronto se convirtió en un verdadero mecanismo de control. Nos levantábamos antes del amanecer y después de la oración inicial teníamos que confesar públicamente los pensamientos impuros que hubiésemos tenido durante el día anterior. No importaba si eran sueños, dudas o simples distracciones, todo debía ser dicho en voz alta. Si no tenías nada que confesar, los superiores te obligaban a inventar algo porque decían que el silencio era sospechoso. Aprendí muy rápido que en ese lugar no existía la inocencia. Siempre eras culpable de algo. Los castigos eran variados. Arrodillarse sobre granos de maíz durante horas, cargar piedras de un extremo al otro del patio, dormir sin manta en pleno invierno. Algunos castigos eran peores, aislamiento en celdas oscuras. El sonido del cerrojo cerrándose tras ti era suficiente para quebrar a cualquiera. Yo lo viví una vez por hablar durante el almuerzo.
Pasé 2 días en completa oscuridad con un trozo de pan duro y agua sucia. Allí descubrí cómo el silencio puede volverse insoportable, cómo tu mente empieza a llenarse de voces que no existen. Aún así, lo más perturbador no era el dolor físico, sino las jerarquías invisibles. Estaban los obedientes, aquellos que sufrían todo sin rechistar. Estaban los escogidos que tenían privilegios inexplicables. Y luego estaban los invisibles jóvenes que un día rezaban a tu lado y al siguiente simplemente desaparecían. Nadie preguntaba por ellos. Nadie los nombraba. Era como si nunca hubieran existido. Una de esas desapariciones me marcó profundamente. Era de Andrés, mi compañero de celda, un muchacho risueño que aún conservaba cierta alegría infantil. Una noche hablamos largo y tendido sobre nuestras familias, sobre la vida fuera de los muros. Me confesó que a veces dudaba de su vocación, que extrañaba el calor humano de un hogar. Le aconsejé que no hablara demasiado de eso con los superiores porque podían interpretarlo como debilidad. Me sonrió agradecido. Fue la última vez que lo vi. A la mañana siguiente su cama estaba vacía. Pregunté a los instructores y me dijeron que lo habían trasladado a otra casa de formación. Pero ninguno de los demás seminaristas había oído hablar de tal traslado. Su nombre desapareció de los registros como si hubiese sido borrado con una pluma. Intenté preguntar de nuevo, pero el rector me advirtió: no indagues donde no te llaman, Gabriel. La curiosidad es un veneno peor que el pecado. Esa frase me persiguió durante años. El ambiente en el seminario comenzó a enrarecerse. Entre los pasillos se escuchaban susurros, rumores de reuniones secretas entre algunos superiores y los llamados escogidos. Decían que existían rituales nocturnos, encuentros en los que se probaba la obediencia de los novicios, de formas que jamás se mencionaban en público. Yo no lo creía. Hasta que una noche escuché voces en la capilla. Me acerqué sigilosamente, escondiéndome entre las columnas de piedra. Allí, bajo la tenue luz de unas velas, vi al rector con 3 seminaristas arrodillados frente a él. No rezaban. Él les hablaba en un tono bajo, casi hipnótico, mientras les hacía repetir juramentos de lealtad no a Dios, sino a él y al obispo. El aire estaba cargado de un olor extraño, como incienso mezclado con vino fuerte. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Intenté apartar de mi mente lo que había visto, pero ya no podía. Cada vez que entraba en la capilla, recordaba aquella escena. ¿Era eso la fe? Un juego de poder disfrazado de devoción. Fue entonces cuando empecé a acercarme a uno de los pocos hombres que parecían no encajar del todo en aquel lugar, el padre Esteban. Era un sacerdote mayor con las manos manchadas de tinta y tierra, porque pasaba más tiempo en la biblioteca o en el huerto que en las reuniones de los superiores. Muchos lo consideraban excéntrico, incluso loco. Pero había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y compasión. Una tarde de verano, mientras trabajábamos juntos en el jardín, se inclinó hacia mí y me susurró: Gabriel, tienes que aprender a ver más allá de las palabras. Aquí todo está medido, cada gesto, cada silencio. Pero lo que realmente importa es lo que se esconde detrás de ese silencio. Me quedé en silencio, sorprendido. Él me miró fijamente y añadió: si alguna vez sientes que algo no encaja, no lo ignores, porque el precio del silencio es más alto de lo que imaginas. Antes de que pudiera responder, apareció otro sacerdote, y Esteban volvió a agachar la cabeza, fingiendo que solo hablábamos de las plantas. Pero esas palabras se me quedaron grabadas como una herida invisible. Los meses se convirtieron en años. Ya no era un adolescente ingenuo. Había aprendido a leer las expresiones de mis superiores, a interpretar las tensiones ocultas en cada gesto. Sabía cuándo callar y cuándo fingir. Pero en lo profundo, mi fe se resquebrajaba, y entonces llegó el día en que mi vida dio un giro definitivo. Una noche poco después de medianoche fui despertado por un ruido.
Pasos apresurados en el pasillo. Me levanté sigilosamente y seguí el sonido. Lo que vi me heló la sangre. 2 sacerdotes arrastraban un arcón pesado hacia la puerta prohibida del ala norte, aquella donde había visto desaparecer a Tomás. El arcón se movía con dificultad, como si dentro hubiera algo más que ropa o libros. Me escondí tras una columna y escuché un gemido apagado proveniente de su interior. Quise salir corriendo a gritar detenerlos. Pero mis piernas no me obedecieron. Me quedé paralizado con el corazón golpeando mi pecho como un tambor. Ellos entraron en la sala y la puerta se cerró con un estruendo metálico. Esa noche no pude dormir. Comprendí que aquel lugar guardaba secretos mucho más oscuros de lo que jamás habría imaginado. Y supe también que mi vida de alguna forma ya estaba atrapada en esa red de silencios. Al día siguiente busqué a Esteban en el jardín. Le conté lo que había visto. Su rostro se tensó, pero no me interrumpió. Cuando terminé, me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Ahora lo sabes», dijo en voz baja. «Esa puerta es más antigua que este seminario. Y lo que ocurre detrás de ella, nadie que lo ha visto ha vuelto a ser el mismo». No me dijo más. Solo me advirtió con un gesto de la mano que guardara silencio. Pero en ese instante comprendí que la verdad estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Lo que aún no sabía era que esa verdad me arrastraría a un mundo de sombras, donde la fe y la obediencia eran simples excusas para encubrir un poder más oscuro. Con el paso del tiempo, la presencia del obispo dejó de ser un acontecimiento extraordinario y se convirtió en una sombra que siempre parecía rondar el seminario. Al principio venía 2 veces al año acompañado de chófer y de maletines discretos, pero pronto sus visitas se hicieron más frecuentes. Cada una de ellas dejaba un rastro de silencio como si el aire mismo se volviera pesado. Los superiores se preparaban con días de anticipación. Se limpiaban los pasillos con esmero, se cambiaban las velas gastadas de la capilla por otras nuevas y nos obligaban a ensayar cánticos una y otra vez para que todo sonara perfecto. Pero la perfección no era para Dios, era para Él. Yo lo observaba desde la distancia intentando comprender aquel magnetismo oscuro que ejercía sobre todos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía su voz tenía un peso insoportable. El rector, aquel hombre que para nosotros era casi una figura todopoderosa, se transformaba en un niño temeroso frente a él. Recuerdo un almuerzo en el que el obispo apenas pronunció unas pocas palabras. «Debemos resolver ciertos asuntos». El rostro del rector palideció de inmediato. Nadie preguntó más. Nadie osó siquiera levantar la vista del plato. Fue entonces cuando comprendí que lo que temían no era a Dios ni al infierno, ni siquiera al escándalo público. Temían a ese hombre. Las señales de corrupción eran cada vez más visibles. Algunos seminaristas recibían paquetes misteriosos después de reunirse con él. Otros que hasta entonces habían sido castigados como todos de pronto gozaban de privilegios inexplicables. El acceso a mejores habitaciones, a comidas distintas, incluso a dispensas para no asistir a ciertos rezos. Y lo más inquietante de noche, se los veía caminar junto al obispo por los pasillos como si fueran su escolta personal. Al día siguiente regresaban con los ojos vacíos, con un silencio que no era devoción, sino miedo. Intenté hablar con Esteban sobre ello, pero me detuvo con un gesto severo. «No pronuncies más de lo necesario, Gabriel. Hay secretos que pesan tanto que matan a quien los nombra». Su advertencia no hizo más que aumentar mi obsesión. ¿Qué había detrás de esas reuniones? ¿Qué significaba aquella puerta prohibida del ala norte? Cada vez que me acercaba sentía que el aire se volvía más denso, como si las piedras mismas guardaran un secreto milenario. Un día, mientras ayudaba en la biblioteca, encontré un libro viejo con la tapa ennegrecida por el tiempo. No estaba en los registros habituales. Era un diario.
No de un santo ni de un teólogo. Era de un seminarista de hacía décadas. Las páginas estaban llenas de notas confusas escritas con una letra temblorosa. En una de ellas leí: «Los archivos no son simples papeles. Son cadenas. El que entra allí no sale igual. Vi los nombres. Vi las cruces rojas. Y entendí que la obediencia es solo el otro nombre del miedo. Se me heló la sangre. Archivos. Cruces rojas. Cadenas. Comprendí que aquello estaba conectado con las desapariciones, con las noches de arrastres, con los silencios impuestos. Poco después sucedió algo que confirmó mis peores sospechas. Una tarde de domingo, el obispo llegó de improviso. Nos ordenaron reunirnos todos en el patio principal. Él apareció con una carpeta en la mano y pronunció un discurso breve pero inquietante. La Iglesia es una madre que no tolera hijos rebeldes. El que no sabe obedecer no merece servir. Mientras hablaba, sus ojos se clavaron en uno de los seminaristas más jóvenes llamado Julián. Era un muchacho humilde venido de un pueblo lejano, siempre sonriente. Aquella tarde lo vi temblar. Al día siguiente ya no estaba. Nadie volvió a nombrarlo. Ese mismo día el rector me llamó a su despacho. La habitación estaba cargada con el olor a incienso y vino. Sobre su mesa había un sobre sellado con cera roja. Me miró fijamente y dijo: «Gabriel, tienes disciplina. El obispo lo ha notado. Ha decidido confiarte una tarea». Me entregó el sobre. Estaba marcado con el sello diocesano. Mi corazón latía con fuerza. El rector continuó: «Debes acompañar a 2 superiores esta noche. No preguntes nada, solo observa y obedece». Obedecí. A medianoche caminamos por los pasillos oscuros hasta la puerta prohibida. Por primera vez la vi abrirse delante de mí. El chirrido de sus bisagras sonó como un lamento. Dentro había una escalera descendente húmeda que llevaba a una sala apenas iluminada por lámparas de aceite. Allí lo que vi marcó mi vida para siempre. Estantes interminables con carpetas amarillentas, documentos con nombres, fotos de seminaristas y sacerdotes que alguna vez conocí. En cada carpeta había anotaciones rojas: dudó, desobedeció, curiosidad peligrosa. Algunos tenían sellos que decían: no apto para retorno. Otros, aún más oscuros: traslado definitivo. Los superiores colocaron el sobre que yo llevaba sobre una mesa central. No lo abrieron delante de mí, pero pude ver que en la tapa decía un nombre que me resultaba familiar: Padre Esteban. Sentí que me faltaba el aire. Comprendí que él también estaba en la mira, que sus advertencias no eran paranoia sino experiencia. Esa noche apenas pude dormir. La imagen de aquellas carpetas me perseguía como una pesadilla despierta. Y sobre todo el nombre de Esteban escrito en aquel sobre. ¿Qué significaba? Que sería trasladado, que desaparecería como los demás. Lo busqué al día siguiente en el huerto. Lo encontré trabajando la tierra como siempre, con sus manos gastadas y su silencio inquebrantable. Me acerqué y con la voz temblorosa le dije que había visto su nombre en los archivos. Se detuvo por un instante. Sus ojos reflejaron un dolor inmenso, pero también una resignación profunda. Lo sabía, murmuró. Tarde o temprano me tocaría. Lo importante, Gabriel, es que ahora tú también sabes que todo esto no es un sueño. Ten cuidado, no hables. Y sobre todo, no confíes en nadie con una cruz demasiado brillante en el pecho. Me tomó del hombro con fuerza y me susurró: si alguna vez llegas demasiado lejos, recuerda el silencio. No siempre es oración. A veces el silencio es un grito que nadie quiere oír. Ese día comprendí que estaba atrapado. La fe que me había traído hasta allí se había transformado en una prisión invisible.
Y yo, Gabriel, ya no era solo un joven con vocación. Era un testigo incómodo. Un hombre que había visto demasiado. Lo que no sabía era que la Iglesia tenía formas muy precisas de lidiar con los testigos incómodos. Y pronto lo descubriría en carne propia. La noche en que crucé por segunda vez la puerta del ala norte, comprendí que ya no era un simple testigo, sino parte de algo que me estaba devorando lentamente. La escalera descendía con el mismo gemido metálico, la humedad impregnaba la ropa y las lámparas de aceite lanzaban sombras torcidas sobre los muros de piedra. El padre Román caminaba delante de mí en silencio como un carcelero que no necesita cadenas porque sabe que el miedo es suficiente. Dentro de la sala de archivos, los estantes parecían multiplicarse. Había cientos de cajas, miles, quizá todas marcadas con letras y números. Román tomó un registro y lo hojeó sin mostrarme nada. Yo solo escuchaba el roce seco de las páginas y el golpeteo de mi propio corazón. Finalmente depositó el sobre que había llevado en la mesa central. No me miró. No dijo palabra. Encendió otra lámpara y se marchó dejándome allí solo como si fuera una prueba. Me acerqué al sobre con cautela. No lo abrí, pero reconocí el sello, el mismo que ya había visto antes. Era el símbolo del obispo. La tentación de romperlo me quemaba las manos, pero sabía que una imprudencia así me costaría caro. En cambio, recorrí con la vista los estantes. Allí, en una de las cajas con la letra E, leí un nombre que me heló la sangre: Esteban. La caja estaba cerrada con una cuerda, pero no con candado. La abrí con manos temblorosas. Dentro había informes con letra apretada, diagnósticos médicos absurdos, acusaciones de conductas subversivas y influencia negativa sobre los novicios. Había notas de vigilancia, lo describían en el huerto, en la biblioteca, sus palabras a destiempo, sus silencios sospechosos. Y al final, una cruz roja que lo sentenciaba. Traslado definitivo. Sentí que me faltaba el aire. No era solo un rumor, era un destino escrito. Volví a atar la cuerda y recé en silencio, pero mi oración ya no buscaba a Dios. Buscaba valor para sobrevivir. Al día siguiente lo encontré en el jardín. No le dije nada de lo que había visto, pero él me miró con la serenidad de quien ya conoce su final. Lo importante no es lo que guardan esos muros, murmuró, sino lo que tú decidas hacer con lo que viste. No dejes que te quiten la memoria, Gabriel. Es lo único que no pueden encerrar. Esa tarde comenzaron mis castigos. Primero ayunos prolongados, luego vigilias interminables de rodillas sobre el suelo frío, finalmente aislamiento. Me llevaron a una celda estrecha apenas iluminada por una rendija alta. Allí el tiempo se disolvía. No sabía si pasaban horas o días. Solo escuchaba el goteo constante del agua filtrándose en la piedra, y a lo lejos los gemidos apagados de otros encerrados como yo. En una de esas noches de aislamiento escuché mi nombre. Gabriel. La voz era baja pero insistente. Gabriel. Recordé las palabras de Esteban. Si alguna vez llaman tu nombre 2 veces después de completas, no respondas. Contuve la respiración. La voz se repitió más cerca, justo al otro lado de la puerta. Gabriel. Abre. No respondí. Cerré los ojos y recé en silencio. Los pasos se alejaron y el pasillo volvió a quedar en penumbras. No sé cuánto tiempo después un papel doblado apareció por debajo de la puerta. Lo recogí con manos temblorosas. Decía: no bebas lo que te den. No firmes nada. Espera. Aquellas palabras se convirtieron en mi única guía. El día siguiente un sacerdote entró con un cuenco de sopa y un vaso de agua. La sopa olía bien, demasiado bien. El vaso tenía un brillo blanquecino en la superficie. Recordé la nota. Fingí beber, pero derramé el líquido en la grieta del suelo.
El sacerdote me observó con ojos fríos. No dijo nada, pero su silencio me confirmó que había hecho lo correcto. Horas más tarde me llevaron a una sala distinta. Había una mesa, una lámpara y un hombre de aspecto médico sin sotana con bata blanca. Comenzó a hacerme preguntas, sueños, tentaciones, pensamientos durante la oración. Cada respuesta era anotada en un cuaderno. De pronto me deslizó un papel. Firma aquí. Reconoces tu tendencia a la desobediencia y te comprometes a la reeducación. Levanté la vista. Su expresión era la de un burócrata, no la de un juez. Recordé la advertencia. No firmes nada. Tomé la pluma. Escribí presente y tracé una línea en lugar de mi nombre. El hombre frunció el ceño, pero no insistió. De vuelta en la celda, el miedo era insoportable. Pero cuando la noche cayó, escuché un ruido diferente en la cerradura. 3 golpes suaves, seguidos de silencio. Gabriel susurró una voz que reconocí de inmediato. Era Esteban. Abrí con cautela. Me pasó un pequeño envoltorio, una llave oxidada, una medalla gastada y un trozo de tela. La llave abre una puerta del corredor, dijo en voz baja. La medalla no es para rezar, sino para que recuerdes quién eres. Y la tela, ponla sobre el vaso cuando te lo ofrezcan. Me miró a los ojos con una intensidad que me atravesó. Mañana vendrán por ti. No respondas a lo que no entiendas. No aceptes lo que no puedas devolver. Y sobre todo, no olvides lo que viste en esos archivos. Eso es lo que te convierte en peligroso para ellos. Cerró la puerta y se fue. Yo me quedé con la llave en la mano, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Esa noche comprendí que mi nombre tarde o temprano aparecería escrito en una de esas carpetas con tinta roja, y que mi única salida era huir, o convertirme en alguien dispuesto a gritar lo que otros habían callado durante siglos. El amanecer en San Lázaro no tenía colores. No había cantos de gallo ni campanas, solo un silencio pesado interrumpido por el sonido seco de llaves golpeando contra metal. Me sacaron de la celda y me condujeron a una sala blanca con paredes desnudas y una mesa de madera en el centro. Había 3 hombres, 2 con sotana negra y rostro impenetrable, y otro con bata blanca, el mismo que la noche anterior me había hecho preguntas. «Comenzaremos hoy tu proceso de reeducación», dijo el de la bata con voz neutra casi monótona. Me sentaron en la silla, me ataron las muñecas con correas de cuero. Frente a mí, una cruz de hierro fría y sin Cristo. El hombre abrió un cuaderno y comenzó a leer frases una tras otra que yo debía repetir. Eran declaraciones de obediencia absoluta. No cuestionaré la voz de mis superiores. Mi voluntad no es mía, es de la Iglesia. El silencio es la verdadera oración. Me negué al principio. Mi voz se quebraba, la garganta me ardía. Uno de los sacerdotes me golpeó en la cara con la palma abierta. El eco del golpe resonó en la sala como un látigo. «Repite», ordenó. Lo hice a medias, con los labios secos, pero no con el corazón. Ellos lo sabían. Lo repitieron una y otra vez durante horas. Cuando mi resistencia flaqueaba, traían el vaso de agua. Lo ponían frente a mí como una tentación. Yo recordaba la tela que Esteban me había dado y fingía beber. Lo escupía en silencio, como quien rechaza un veneno disfrazado de consuelo. Ese fue el inicio. Los días siguientes fueron una rutina de humillaciones calculadas, aislamiento, confesiones forzadas, preguntas capciosas. Me hacían escribir páginas enteras sobre mis faltas aunque no existieran. Cada hoja se añadía a una carpeta con mi nombre. Lo vi con mis propios ojos, mi expediente empezaba a crecer. En las noches la celda era un pozo. A veces,
Escuchaba llantos apagados de otras habitaciones. Voces que pedían perdón, otras que suplicaban que no las olvidaran. Algunas se apagaban de golpe como si alguien les hubiese cortado el aire. Yo me aferraba a la llave que llevaba escondida entre las costuras de mi túnica y a la medalla que mantenía tibia en la palma de mi mano. Una madrugada, mientras repasaba mentalmente las palabras de Esteban, escuché 2 toques suaves seguidos de uno. Abrí con cautela. Era Mateo. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos pero aún vivos. Traía un trozo de pan envuelto en tela. «No tienes mucho tiempo», susurró. «Te moverán al pabellón inferior. Allí nadie regresa». «¿Qué pasa allí?», pregunté con voz temblorosa. «No es un convento, Gabriel. Es una tumba con paredes». Me entregó otro papel escrito con letra apresurada. «Si decides huir, será en la noche tercera. Usa la llave. El pasillo de las camillas lleva a una puerta oculta. Yo distraeré a los guardias. Esteban ya no puede hacerlo». Mi corazón se encogió. Ya no podía. ¿Qué le había pasado a Mateo? No me dio tiempo de preguntar. Se escurrió en la oscuridad como un fantasma. Los días que siguieron fueron aún más brutales. Querían quebrarme. Me obligaban a permanecer de pie durante horas, recitando oraciones mecánicas. Si me caía, me golpeaban en las piernas con una vara. Una vez me sumergieron la cabeza en un balde de agua hasta que mis pulmones ardieron. Al sacarme me decían: «Así aprenderás que el silencio salva más que el grito». Pero lo que ellos no sabían es que cada golpe alimentaba mi furia. El miedo seguía ahí clavado como un cuchillo, pero junto a él crecía una decisión: no me iban a borrar. La tercera noche llegó como un juicio. En el pasillo reinaba un silencio extraño, interrumpido solo por el chirrido de los pasos de los guardianes. Me recosté contra la pared fingiendo sueño. Al poco rato escuché la señal: 2 golpes, luego 1. Saqué la llave con manos temblorosas y abrí la cerradura. El corredor de las camillas estaba vacío, apenas iluminado por una lámpara al final. Avancé con el corazón latiendo como un tambor. A mi alrededor, puertas cerradas de algunas, escapaban gemidos lejanos. Recordé a Andrés, a Julián, a Tomás. Tal vez estaban allí enterrados vivos en aquel silencio. Al llegar al fondo encontré la puerta. Estaba cubierta con tablones viejos, pero la llave encajó. Giré y el sonido metálico retumbó en el pasillo. Me detuve conteniendo la respiración. Ningún guardia apareció. Empujé y la puerta se abrió con un crujido que parecía un alarido. Detrás, un túnel estrecho con paredes húmedas y aire viciado. Lo recorrí a tientas, guiado por la intuición más que por la vista. Cada paso era un acto de fe, pero no en Dios, sino en la esperanza de salir vivo. Al final, una reja oxidada daba al exterior. La empujé con todas mis fuerzas. Se resistió, gimió y finalmente cedió. El aire frío de la noche me golpeó el rostro como un sacramento. Por primera vez en semanas, respiré libertad. Pero mi fuga no estaba completa. Sabía que si me iba solo, la memoria de todos los que habían quedado atrás moriría conmigo. Y entonces recordé las palabras de Esteban. No dejes que te quiten la memoria. Es lo único que no pueden encerrar. Me prometí a mí mismo que no sería un fugitivo silencioso. Iba a gritar. Iba a contar lo que vi, aunque me costara la vida. Corrí sin mirar atrás. La reja aún chirriaba en mi cabeza, como si cada eco llamara a los guardias. Mis pies descalzos golpeaban la tierra húmeda y cada rama que me rozaba parecía un dedo acusador que me empujaba a regresar. Pero no me detuve. Respiraba con la desesperación de un animal perseguido. El túnel desembocaba en una colina cubierta de matorrales. A lo lejos apenas distinguía las luces mortecinas de un poblado.
No sabía cuál era ni cuánto tiempo me tomaría llegar, pero cualquier lugar era mejor que aquel convento convertido en sepulcro. Avancé entre espinas y piedras, tambaleándome con el cuerpo exhausto y la mente encendida por el miedo. No había dado 20 pasos cuando escuché un silbido breve, apenas un susurro. Me detuve en seco. Entre las sombras una figura se movió. Sentí que la sangre se me congelaba. Me preparé para correr, pero una voz familiar susurró: «Tranquilo, Gabriel. Soy yo». Era Mateo. Su rostro estaba surcado de sudor, sus ropas empapadas. Llevaba una linterna cubierta con tela que apenas dejaba escapar un resplandor tenue. «¿Cómo?», balbuceé. «No importa, solo muévete. No tenemos mucho tiempo». Lo seguí cuesta abajo hasta llegar a un sendero oculto entre árboles. El silencio era abrumador. Solo se escuchaban nuestros pasos y el murmullo lejano de grillos. Mateo no habló durante varios minutos, hasta que finalmente se detuvo y me miró. «¿Viste lo suficiente?», preguntó. «Más de lo que hubiera querido». Asintió con amargura. «Entonces ya no hay vuelta atrás. Has cruzado el umbral. Como yo». Quise preguntarle más, pero él levantó la mano pidiéndome silencio. Bajamos hasta un claro donde había un viejo carro de mulas. Allí nos esperaba una mujer de cabello recogido y mirada firme. Me examinó con rapidez como quien evalúa el estado de un herido. «Soy Clara», dijo con voz baja pero segura. «Él me habló de ti. Me ofreció una manta y un poco de agua. La bebí con cautela recordando las advertencias, pero su sabor era limpio, fresco, verdadero. Te llevaré hasta Barbacena», explicó. «Allí hay gente que escucha. No es seguro, pero es mejor que vagar solo». Subimos al carro. Las mulas avanzaban despacio, pero con paso firme. El aire frío de la madrugada me golpeaba el rostro, devolviéndome poco a poco la sensación de estar vivo. Mientras avanzábamos, Mateo rompió el silencio. «Lo que viste en los archivos no es solo de San Lázaro. Hay más lugares, más nombres. Una red que se extiende por todo el país y más allá». Lo miré incrédulo. «¿Quieres decir que...?» «No son casos aislados, Gabriel. Es un sistema. Un mecanismo de silencio. Los traslados definitivos no terminan en esas paredes. Son una forma de borrar a cualquiera que incomode. Seminaristas, monjas, sacerdotes. Da igual». Clara intervino con voz amarga. «Mi hermano fue uno de ellos. Nunca volvió. Me dijeron que había enfermado. Solo me entregaron un ataúd cerrado. Nadie me permitió verlo». El carro avanzaba por el camino pedregoso. Yo escuchaba en silencio con el estómago encogido. Todo lo que había sospechado se confirmaba, no era un error, era una maquinaria perfectamente aceitada. Cuando llegamos a Barbacena, la ciudad dormía. Clara nos condujo hasta una casa modesta en las afueras. Allí nos recibió un hombre mayor de barba canosa y mirada cansada. «Él es Sebastián», dijo Clara. «Puedes confiar en él». Sebastián me ofreció café caliente y pan. Mientras comía, él me observaba en silencio. Finalmente habló. «Tú estuviste en San Lázaro, ¿verdad?». Me quedé helado. «¿Cómo lo sabes?». Él bajó la mirada. «Porque mi hermana también estuvo allí». Nunca volvió. El silencio se hizo pesado. Yo no tenía palabras. Solo asentí con los ojos húmedos. Sebastián se inclinó hacia mí. «Escucha, muchacho. Lo que llevas en la memoria es dinamita. Pero no bastará con gritar. Necesitas pruebas, documentos, nombres, fechas. Todo lo que puedas recordar servirá. Porque sin eso nadie creerá una sola palabra». Sentí un vértigo en el estómago. Recordé las carpetas, las cruces rojas, los informes médicos, las firmas del obispo.
Había memorizado algunos nombres, algunas frases, incluso las marcas de los sellos. Quizás eso era lo único que me mantenía vivo la memoria. Mateo me miró con gravedad. «Yo regresaré», dijo. «No puedo dejar a los demás. Pero tú, Gabriel, tú debes hablar. Si callas, todos los que desaparecieron habrán muerto 2 veces». Quise protestar, quise decir que no podía dejarlo, pero él me interrumpió. «Ya estás marcado. Si vuelves, no saldrás vivo». Clara puso una mano sobre mi hombro. A veces la mejor forma de luchar no es quedarse dentro, sino contar lo que pasa afuera. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en un rincón escuchando el crujido de la madera y el soplo del viento. Sabía que mi vida ya no me pertenecía, que lo que había visto me condenaba a un destino peligroso. Pero también sabía que tenía una misión: romper el silencio que tantos habían pagado con su vida. Y mientras el amanecer teñía de gris los tejados de Barbacena, juré en silencio que lo contaría todo. Que no habría muro lo bastante alto, ni sotana lo bastante oscura que pudiera tapar la verdad. Lo que no imaginaba era que la red era aún más grande de lo que sospechaba, y que al hablar no solo me perseguirían ellos, sino también los fantasmas de mi propia fe. Han pasado décadas desde aquella huida, pero cada vez que cierro los ojos vuelvo a oír el chirrido de la reja, el gemido de las piedras, el eco de los nombres que leí en aquellas carpetas manchadas con cruces rojas. A veces me pregunto si realmente escapé, o si sigo encerrado en un silencio que aún me ata. Porque aunque mi cuerpo salió de San Lázaro, mi alma quedó marcada para siempre. Después de Barbacena, me escondí durante meses moviéndome de un pueblo a otro. Clara me consiguió documentos falsos. Sebastián me presentó a un periodista que quiso escucharme, pero pronto comprendí que no era tan fácil. Cuando pronunciaba los nombres de los sacerdotes, los obispos, los lugares, el periodista palidecía y cerraba la libreta. Nadie quería enfrentarse a esa estructura. Demasiado grande, demasiado peligrosa, me dijeron. Intenté volver a mi familia, pero descubrí que ya no era posible. El pueblo donde nací había cambiado. Mi madre había muerto creyendo que yo seguía en el seminario. Mi padre apenas me reconoció. Yo ya no era el hijo devoto, sino un hombre con mirada extraviada y cicatrices invisibles. Con el tiempo abandoné la sotana. Me convertí en un exsacerdote, un hombre común. Trabajé de maestro, de librero, de traductor. Pero siempre llevaba conmigo el peso de los archivos. A veces despertaba en mitad de la noche sudando, oyendo la voz que me llamaba 2 veces Gabriel, Gabriel. Otras veces soñaba con Esteban, con Mateo, con Andrés, con Julián. No sabía si seguían vivos o si sus nombres ya estaban enterrados bajo tinta roja. Pasaron los años y la iglesia siguió intocable. Hubo escándalos menores, investigaciones superficiales, pero nada que rozara el corazón de lo que yo había visto. El obispo que me miró aquella primera vez murió en olor de santidad, celebrado como un pastor ejemplar. Sus funerales llenaron titulares y campanas. Nadie habló de los archivos de los traslados de San Lázaro. Guardé silencio mucho tiempo. Demasiado. Pensaba que callar me mantenía a salvo, pero comprendí que el silencio era exactamente lo que ellos querían. Cada año que pasaba mi cobardía era otra cruz roja sobre los nombres de los que nunca regresaron. Hoy viejo ya he decidido hablar. No porque crea que cambiaré el mundo, sino porque sé que si no lo hago, moriré con la misma culpa que aquellos que firmaron los documentos. Y porque hay una verdad que pesa más que el miedo. La verdad es que detrás de las sotanas, de las homilías, de los rezos en voz baja, había un sistema de control y destrucción. Un engranaje frío que convertía la fe en prisión, la obediencia en cadena, el silencio en tumba. Yo lo vi. Yo lo viví. Y aunque me arrancaron la inocencia, no lograron borrar mi memoria. Recuerdo a Esteban con sus manos manchadas de tierra, sus advertencias dichas en susurros.
Recuerdo a Mateo deslizándome notas bajo la puerta arriesgando su vida para que yo no bebiera el veneno. Recuerdo a Clara y Sebastián que perdieron a sus hermanos y aún así encontraron valor para ayudarme. Y recuerdo sobre todo a los que desaparecieron sin dejar rastro cuyos nombres solo sobrevivieron en carpetas escondidas. Este testimonio es para ellos, para que no mueran dos veces, para que alguien al escucharme entienda que no eran locuras de jóvenes ni exageraciones de rebeldes. Era real, era sistemático, era la cara oculta de una institución que se mostraba santa por fuera y putrefacta por dentro. No sé qué me espera después de estas palabras. Quizás burlas, quizás amenazas, quizás indiferencia. Pero ya no importa. He cargado este secreto demasiado tiempo. He visto cómo el silencio devora la vida de quienes lo guardan. Y yo no quiero morir devorado. Por eso confieso. Confieso como ex sacerdote, como hombre roto, como testigo incómodo. Tras décadas destapo el lado oscuro de la Iglesia. Y aunque mi voz tiemble, aunque mis recuerdos se mezclen con fantasmas, sé que cada palabra pronunciada rompe un muro, abre una rendija, deja entrar la luz. Que así sea.